Los rusos vieron las explosiones seguidas del fuego enemigo mientras avanzaban hacia la trinchera que debían tomar. Bajaron hacia ella escuchando los disparos de tantas armas como un hombre pudiera poner en combate para acabar con la vida de otros de su especie. Los rifles dispararon hacia los búnkeres enemigos en ese avance aterrador. Del mismo modo, otros infantes de marina corrieron desesperados por los campos viendo sus columnas ser diezmadas. Intentaron conseguir un aventón para escapar y evitar la plaga de drones que ya estaba por llegar para acabar con los que se quedaban atrás. Eran los días de combate entre los infantes de marina rusos y las tropas ucranianas en Donetsk. Días en los que comenzaron firmemente los avances sobre Novomikhailovka. Los infantes de marina de la 155ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia de Rusia tenían una misión desde hace más de 2 años: tomar Vuhledar. Era una ciudad que se volvió un desafío al repeler repetidamente desde sus mejores tropas hasta soldados menos entrenados enviados en oleadas de ataque con blindados, intentando una y otra vez atravesar campos minados y tormentas de drones. Desde adentro, la 72ª Brigada Mecanizada de Ucrania defendía el territorio con audacia, manteniendo a la poderosa Rusia a raya. Más de 2 años de guerra y todo lo que la 155ª rusa acumuló alrededor de Vuhledar fueron fracasos y restos de metal. No es que los infantes de marina no hayan logrado nada antes. Varias ciudades fueron tomadas por las 72 en batallas épicas, pero Vuhledar seguía siendo una barrera infranqueable incluso para una tropa con tantos recursos. El mapa de Donetsk fue observado por los comandantes, quienes empezaron a enviar parte de los infantes de marina a Novomikhailovka. Esa sería una nueva ruta, pero antes tendría que haber presión en Vuhledar. Los tanques de la marina rusa se prepararon para otro asalto contra las trincheras ucranianas. El invierno ya había pasado cuando la tripulación comenzó a preparar la munición. La bandera de los infantes de marina ondeaba sobre el tanque debajo de la jaula que ayudaría a protegerlo de los ataques de drones. Los proyectiles fueron preparados con un sistema de carga automática funcionando para enviar destrucción rápidamente contra los ucranianos. El tanque partió hacia la posición, podía estar a kilómetros del objetivo y aún así alcanzarlo. El mecanismo de recarga funcionó perfectamente y la mira se fijó sobre los ucranianos que se movían en la trinchera. Los disparos comenzaron, filmados por los drones que detectaron el humo, llenando las defensas del T-72. El T-64 ucraniano, que intentó salir de Vuhledar para ayudar en el contraataque, no tuvo suerte. Un Lancet lo encontró fácilmente mientras se desplazaba, explotando sobre él. Las llamas comenzaron rápidamente ya que las municiones fueron alcanzadas. No tardó en seguir la tradición de los tanques soviéticos de una explosión catastrófica. La 72 no era la única brigada que enfrentaba a los infantes de marina rusos en Vuhledar. Tropas como el 74 Batallón de Reconocimiento o la 68 Brigada Jäger sufrieron con el bombardeo ruso cuando estuvieron en apoyo en la región. La plaga aérea de los drones rodeó la ciudad, sin dejar descanso a los ucranianos en las formaciones defensivas alrededor de los edificios. Los kamikazes estaban ahí para acabar con vidas. Los ucranianos también tenían sus drones. En las áreas donde los rusos se expandieron, encontraron montones de minas que serían usadas para mejorar las defensas de las zonas recién tomadas. El arsenal fue destruido con una granada, generando una explosión impresionante. Los drones con granadas formaban parte del arsenal lanzado contra los rusos que intentaron acomodarse en las trincheras durante el invierno. Era una desesperación intentar esconderse de esos asesinos aéreos soltando sus semillas de fuego sobre los escondites.
Los drones encontraron a los rusos durante las marchas, lanzando las granadas entre los hombres y haciéndolos rodar por el suelo en un intento de escapar de las esquirlas. En esa misma época, los rusos intentaron un ataque en Sorododik, al este de Vulnodar y al sur de Novomikhailovka. Era una exploración de la región con decenas de vehículos blindados. Los kamikazes de la 72 giraron las hélices en dirección a los tanques y IBMPs. Fueron tantos descensos que ellos mismos filmaban los resultados de las piezas anteriores que consumieron el metal de tantos equipos. El resultado del ataque fue un campo lleno de fuego y explosiones en enero de 2024. Las piezas de guerra se transformaron en piras en medio de los caminos, siendo abandonadas por los soldados y luego atacadas por los drones para evitar cualquier posibilidad de recuperación. Al menos 13 se convirtieron en chatarra ese día. Los rusos no lo dejaron pasar por alto. La artillería lanzó sus bombas sobre Vuleda, intentando presionar a 72 para que se mantuviera dentro de la ciudad, mientras los reconocimientos continuaban para hacer el cerco. Sus drones apuntaron a los hombres, protegiendo las trincheras. Las hélices zumbieron rápidamente al lanzarse en picada para encontrar el cuerpo del soldado y arrancarle las partes que pudieran. Muchas veces dejaron a los hombres tirados en el suelo de una manera que nunca serían reconocidos por sus familias. El invierno pasó y el paisaje cambió sus tonos a verde, pero los drones siguieron ahí. Decenas de granadas eran lanzadas sobre las posiciones ucranianas. Las FUM, apodadas por los rusos como limoncitos, lograban esparcir fragmentos de manera efectiva a más de 30 metros. A pesar de que su explosión tenía un radio mucho más corto, era más que suficiente, sin embargo, para volar los agujeros donde los ucranianos se escondían. El francotirador ruso conocido como Cirujano participó en el asedio de la ciudad. Junto con su observador, él deambuló entre las construcciones en los bordes de Vulnader buscando posiciones para disparar a los ucranianos tanto de día como de noche. Los disparos no dejaron en paz a los defensores. Permanecer de pie en la trinchera se volvió un riesgo muy grande, con las miras del cirujano apuntando a tantos soldados. Obviamente el cirujano no estaba solo. Muchos otros francotiradores recorrieron Vuhledar con sus rifles en las manos, caminando entre los árboles hasta encontrar los puntos adecuados. Sus observadores ayudaron a encontrar los objetivos. Las miras telescópicas y los telémetros láser midieron la distancia para los cálculos adecuados para los disparos. El cirujano era metódico en sus disparos. Una vez que cada enemigo era derribado, él cambiaba de posición para evitar convertirse en el objetivo de los drones o de la artillería. Era el día a día del cirujano alrededor de Vuhledar. Encontrar una trinchera con un ucraniano distraído por los momentos de aburrimiento de la guerra era lo ideal. Parecía que todo estaba en paz cuando la artillería rusa descansaba, pero el francotirador al acecho acababa con los momentos de los enemigos. Los asaltos a esas trincheras debilitadas por la artillería y los francotiradores deberían ser más fáciles, pero la resistencia ucraniana estaba resuelta en Vuhledar. Los fusileros se fueron acercando a las defensas llenas de humo. Uno de ellos puso el fusil sobre la tierra para disparar al búnker, de donde un ucraniano lanzó una granada que explotó al lado de sus compañeros. Los rusos continuaron abriéndose paso en medio del humo, sintiendo cómo las explosiones lanzadas por los soldados oponentes calentaban sus uniformes. El humo invadió la trinchera con parte de ella ya terminada. Pero ese no pareció ser un día feliz para los rusos, sin la oportunidad de grabar una victoria en ese difícil ataque. Al mismo tiempo, los infantes de marina de la 155 continuaron su reconocimiento para intentar flanquear Vuhledar. Novomikhailovka era una de las aldeas ucranianas cuya idílica paisaje fue interrumpida por el furor de la guerra. Personas vivieron en un lugar que ahora era objetivo de los infantes de marina rusos. Allí la 72 no tenía espacio para combatir a sus tenaces oponentes. Quien entró en contacto con la 155ª fue la 79ª Brigada Separada de Asalto Aerotransportada.
En mayo de 2022, los hombres de la 79 ya habían experimentado las municiones termobáricas, absorbiendo el aire de sus posiciones para convertirlo en puro fuego al instante siguiente. TOS 1. Lanzacohetes múltiple 21 Grad y morteros lanzaron sus municiones sobre una aldea aún verde y llena de pequeñas casas. Las trincheras ucranianas en medio de las construcciones sufrieron tanto como las paredes y techos que se desplomaron. Ese fue un mes en el que la 42ª División de Guardias de Fusileros Motorizados usó sus morteros para atacar a la infantería ucraniana en las trincheras, sumando su trabajo al de la 155ª. 79 destruyó un arma antitanque MT-12 Rapera para permitir que sus blindados pudieran avanzar. El T-80 ucraniano cruzó la carretera para buscar una posición desde donde disparar contra la ofensiva rusa que empezaba a incomodar a 79 en Novomikhailovka. El cañón 2A-46 alcanzó a los enemigos fácilmente a 3 kilómetros. Los rusos querían ese pueblo. Siguieron enviando a sus tropas hacia su nuevo objetivo. Esa aldea era fundamental para controlar la ruta hacia Kostiantynivka, un importante centro logístico. Era como tener la llave del almacén de suministros. Quien tuviera Kostiantynivka controlaría mucho. Justo más allá estaba Burader, crucialmente ubicada en la encrucijada de las principales líneas de batalla. Los tanques rusos avanzaron prendiendo fuego a los campos más secos, sin embargo, ellos mismos terminaron uniéndose a las llamas. Las columnas se destrozaron en las llanuras altamente minadas por la 79, sin posibilidad de lograr ningún avance en 2022. Fueron los primeros soldados rusos en ese frente, corriendo por las carreteras en busca de nuevas protecciones, mientras sus blindados empezaban a formar el cementerio de metal de millones de dólares alrededor de la ciudad. Los rusos continuaron desafiando a la 79 ese año. Las comunas intentaron llegar a las líneas de árboles, sin embargo, eran recibidas por mucho humo. Los vehículos fueron cubiertos por la destrucción densa. El paisaje del campo fue manchado por las nubes grises de la guerra. Las tropas escaparon de las trampas en que se habían convertido sus blindados para intentar encontrar una nueva protección entre los árboles. Pero no servía de nada. Los drones acechaban los cielos observando los pasos rápidos de los rusos que intentaban escapar del horror de otro ataque fallido. Las granadas cayeron sobre esos hombres sin perdonar ni siquiera a los que intentaron ayudar a los heridos. Había muchos escondites de los ucranianos en toda el área de Novomikhailovka. Los drones rusos observaron cada espacio defendido. La artillería agradeció por las coordenadas y realizó sus disparos. La 155 no dudó en gastar toda la munición que tenía para cubrir los campos de humo. Querían volar todas las defensas ucranianas. Necesitaban dejar toda la red imposible de ser mantenida por los soldados enemigos. Las secuencias de disparos eran largas, con intervalos llenos de un ritmo maquiavélico durante todo el día. A partir de mayo de 2023, los ataques empezaron a volverse más intensos en Novomikhailovka. La gran vergüenza en Volodar había pasado y los refuerzos del 155 llegaron para bombardear cada vez más posiciones ucranianas. Los drones encontraron bases que fueron destruidas por disparos de precisión. La 79 empezó a conocer el horror de las bombas de aviación de fragmentación. 500 las bombas planeadoras tan baratas que eran lanzadas por decenas sobre las posiciones ucranianas. Ellas serían fundamentales en todo el avance ruso en esa dirección. Los rusos intentaron un ataque nocturno pensando que ya habían destruido lo suficiente de los ucranianos como para poder abrir paso con fuerza. La columna fue recibida inicialmente por las minas que detuvieron al primer blindado. La artillería de la 79 les dio las buenas noches a los invitados con una sucesión de disparos que transformó otra valiente columna en sukhata. Los intercambios de amabilidades durante la noche ocurrieron de ambos lados. Los drones Sudoplatov rusos se producían a gran escala y eran baratos. La brigada voluntaria podía producir más de 1000 por día. Los ucranianos sintieron su eficiencia en medio de la oscuridad.
Sus explosiones alcanzaron a los soldados en sus movimientos durante la noche, cortando los caminos para las rotaciones. Los equipos eran otro tipo de objetivo que explotaba en la oscuridad, lo que hacía que los hombres despertaran con la desesperación de ser alcanzados en cualquier momento. La Brigada 79 puso sus drones para observar las columnas rusas. Uno de los blindados, ya lleno de humo, intentó huir en medio de la columna destrozada por las fuerzas ucranianas el día anterior. Al ser alcanzado con fuerza, se fue hacia la orilla del camino cubierto por el humo oscuro. Uno de los tripulantes salió corriendo para esconderse en el cementerio de metal. Sin embargo, la granada marcada con su destino ya estaba lista para sacarlo del combate. El invierno ya había llegado a Nueva Mikhailovka a finales de 2023. Los osos intentaron ocultarse entre el metal que ya se había enfriado después de que las llamas se apagaron. Tuvieron que correr con el corazón acelerado al darse cuenta de los explosivos balanceándose sobre los drones. Eran días difíciles para el soldado herido, viendo cómo la amenaza descendía sobre él. Un sobreviviente rodó fuera del blindado donde se mantuvo abrigado durante la noche. El dron lo esperó para darle los buenos días en la mañana helada e inició la persecución para calentarlo con la explosión antes de que el frío abrazo de la muerte lo envolviera. El avance de los fusileros rusos no era fácil. En sus blindados observaban las explosiones a su alrededor sin poder hacer nada más que esperar a ser colocados en posición de combate, todavía con la esperanza de sobrevivir. Bajaron del vehículo y comenzaron a acercarse a la trinchera ucraniana. Un lanzagranadas hizo el favor de llenar el aire de humo para que los cruceleiros corrieran hacia la entrada de las trincheras, mientras los cascos repelían los disparos de supresión. La tensión se transmitía a los dedos en los gatillos, que hacían que el metal disparara contra las posiciones enemigas. Ellos usaron los lanzagranadas acoplados a los rifles para disparar a las posiciones al frente. Tenían que limpiar el camino y hacer que los ucranianos se agacharan. Los disparos eran seguidos de peticiones para los compañeros lanzaran las granadas. Los fusiles escupieron las municiones contra los ucranianos en el momento en que los hombres intentaron avanzar. Era necesario ser rápido para recargar después de lanzar tantos proyectiles. Cualquier instante era crucial en la trinchera. Un cargador lleno se usaba contra los búnkeres oscuros llenando el aire de metal. Los rifles impulsaron la muerte dentro de los escondites. Cada agujero era limpiado y revisado por los compañeros. Un sobreviviente podría ser una amenaza para un escuadrón descuidado. Las granadas explotaron en las posiciones de adelante. Siguieron encontrando los cuerpos de los hombres alcanzados por el fuego ruso. El trabajo continuó con más granadas volando sobre los agujeros. Los infantes de marina actuaron en conjunto, pasando municiones de uno a otro y lanzando cada vez más explosivos sobre la trinchera. Los disparos dentro de los agujeros eran una medida de seguridad incluso cuando había señales de que todo ya estaba vacío. Los infantes de marina tomaron algunas de las posiciones en ese principio de invierno en 2023, cuando la situación en Vuhledar seguía igual. No todos los avances rusos tenían tanto éxito. Muchos hombres, encima de sus vehículos blindados, absorbieron el impacto de los drones kamikaze. Los kamikaze nunca perdonaron a las columnas de blindados, haciendo sus ataques múltiples mientras aún hubiera vehículos que pudieran ser rescatados o hombres escondiéndose entre ellos. Las heridas graves incapacitaron a muchos de los soldados, exigiendo que algunos blindados se arriesgaran para salvarlos. Colocados encima de los vehículos de combate de infantería, los hombres sufrieron con más ataques de esas plagas aéreas. Los heridos se acumularon encima del transporte, mientras otros perdidos en el campo intentaron desesperadamente conseguir un aventón para salir del infierno. La tripulación quería salir de ahí antes de que sus almas se unieran a las de sus compatriotas. En esa desesperación, hombres llenos de miedo y dolor fueron dejados atrás, sin fuerzas para subir. Uno intentó correr usando lo que aún le quedaba de energía para salvar su vida. Fue inútil.
La esperanza lo llenó en el momento en que se aferró al metal, pero sus fuerzas se agotaron en ese mismo instante, haciendo que sus dedos soltaran su oportunidad de escapar. Se quedaron en el campo como más piezas olvidadas por las Fuerzas Armadas. Debilitándose cada vez más bajo el viento helado, los soldados rusos se acostaron en los cráteres de explosiones previas. Sirvieron casi como identificación para los objetivos de los explosivos lanzados por los drones. Algunos todavía lograron esconderse dentro de los blindados, pero los ucranianos buscaron cada vehículo que aún estaba en condiciones para hacerlo explotar. Los rusos no tendrían ninguno de vuelta. Los más afortunados se metieron en trincheras abandonadas y ahí fueron alcanzados por el fuego que cayó del cielo. Quien tuvo la suerte de encontrar todavía una construcción en pie, a veces se distrajo demasiado con un sentimiento que no combina con la guerra. El dron kamikaze apareció para corregir eso. Víctimas de explosiones sucesivas, hombres sangraron bajo los vientos helados que traían los copos de nieve. Sus compañeros intentaron ayudar, mientras los drones enemigos aún no llegaban. En esa tristeza de la guerra, esos soldados veían cómo sus vidas eran pequeñas chispas que brillaban y se apagaban bajo el manto helado de la muerte.